el cafecito de hoy en el espacio estelar del día tenemos el placer de compartirlo con el economista Pavel Isa Contreras. Muy buenos días y bienvenido, Pavel. Gracias por tenerme de nuevo en el programa. Buenos días. Pavel, vamos a ver cómo anda la justicia. Oye, la justicia iba yo a decir, eso sabe todo el mundo cómo anda. ¿Cómo anda la economía? Porque somos el país que tiene mayor crecimiento económico y nos seguimos endeudando ahora con un récord en colocación de bonos de 1.822 millones de dólares. Dicen que vienen restricciones internacionales o aumentos de intereses. Claro. ¿Y qué es lo que está pasando? ¿Cómo que la economía que más crece no solamente se sigue endeudando, sino que se endeuda cada vez más? Bueno, primero la colocación de los 1.800 y tantos millones de dólares en el mercado internacional de bonos, creo que fue una colocación oportuna en el sentido de que ya estaba en el presupuesto, ya había sido aprobada la emisión. Hay una, digamos, política fiscal que deriva en una política presupuestaria que viene ya de 10 años, ¿no? En la cual la deuda pública y el déficit son dos características fundamentales. Entonces, una vez tomada la decisión, creo que la colocación fue oportuna porque te adelantas a los aumentos en la tasa de interés que van seguramente a haber en los próximos meses. Entonces, digamos que el gobierno se adelantó y dijo, déjame colocar estos bonos ahora antes de que suba la tasa de interés. De todas maneras, es correcto tu preocupación. Tenemos 10 años de un déficit fiscal muy significativo que ha hecho, y ese déficit se financia con deuda pública, y eso ha hecho escalar la deuda a unos niveles muy significativos que se está traduciendo cuando digo niveles significativos, no tanto por el monto o por el peso de ese stock de la deuda en el PIB, que es el coeficiente que se suele usar, sino por el peso que está teniendo en el presupuesto. En este año vamos a destinar 23 pesos por cada 100 pesos que recauda la Dirección de Impuestos, o las 3 agencias recaudadoras, al pago de intereses de la deuda pública. De interés, no de la solamente deuda, de intereses. Y vamos a destinar 42 pesos 23 de cada 100 de los recaudados. De los recaudados. Oye, al pago de intereses de deuda. Porque el pago total de deuda es 43 pesos por cada 100 que recauda. Estamos llegando a la mitad. En una situación como esa, claramente tú dices, si yo de lo que yo recaudo, tengo que pagar tanto en deuda, ¿cómo yo puedo sostener el nivel de gasto? ¿Y cómo endeudándome más? Exactamente. Y eso es lo que está pasando. Entonces se transforma en una bola de nieve. Entonces, de ahí todas las alarmas están sonando, se le está diciendo al gobierno que tiene que llegar a algún tipo de ajuste fiscal, ya sea por el aumento de los ingresos, por el aumento, por la reducción o la contención, quizás es la mejor palabra para usar, la contención del gasto, de tal manera que el gasto crezca a menor velocidad que el ingreso y eventualmente termines cerrando la brecha fiscal y no permita que te endeudes, o una combinación de ambas. ¿Y tú crees que habrá forma de decirle a los ciudadanos, ustedes van a pagar más impuestos para que sigamos manteniendo a 47 vicecónsules en Nueva York? Hay claramente un tema de credibilidad. A 53 asesores en la Cancillería. Hay un claro tema de legitimidad. A 36 subdirectores en INESPRE. Es decir... Sí, claro. O sea, por eso precisamente es que, en mi lectura, es que el gobierno no ha llamado al pacto fiscal al cual le obliga la ley de la Estrategia Nacional de Desarrollo, porque no tiene la calidad, no tiene la fortaleza moral, por así decirlo, el capital político para llamar a un diálogo en el cual el Estado tiene que ser líder, tiene que llevar la voz cantante. De alguna manera se convoca a todo el mundo, pero tiene que tener esa capacidad de convocar. Y sencillamente esa capacidad se ha erosionado dramáticamente y no puede decirle a la población, miren, porque tiene que predicar con el ejemplo primero. ¿Con cuál ejemplo? Bueno, precisamente, ese es el tema. Tiene que haber muestras mucho más robustas de lo que el propio gobierno ha estado esgrimiendo respecto a programas públicos robustos, buenos, los hay, pero cuando uno lo pesa en el presupuesto, uno dice, espérate, esto es una minoría, acá hay una mayoría del gasto que todavía le falta mucho saneamiento. Hay al menos 2 estudios que revelan o que sugieren que el gasto, que se puede, que hay entre 2 y 3% del PIB que se puede, de gasto público, que se puede sanear de manera significativa y redirigir
para objetivos de desarrollo. Bueno. Entonces, frente a eso, dice la gente, bueno, pero no puede ser que no pidas más, lo que tú tienes que mejorar el gasto y gastar donde debes, y eso permitiría también ahorrar recursos. Eso es verdad, pero también es cierto que aún en ese escenario necesitamos más ingresos. Sí, sin duda. Pero necesitas que te lo diga alguien con credibilidad. En estos días hemos visto que la tasa del dólar se ha ido incrementando. Poquito a poco, pero está subiendo. Y el gobernador del Banco Central decía ayer, no hay escasez de dólar. Con los bonos que van a entrar, van a entrar más dólares al país. Aquí lo que pasa es que la banca está priorizando la parte corporativa por encima de lo... ¿Por qué en medio de esta situación que estamos describiendo vemos que el dólar está subiendo y cuáles son las consecuencias que puede tener para la economía? En términos generales yo no me preocuparía mucho. Yo creo que yo esperaría una tasa de devaluación similar a la del año pasado, una tasa de devaluación del 3%, entre 2 y 4%, pero en esta época del año generalmente, debido a que las empresas están pagando los pedidos de las importaciones que han repuesto, o sea, han tenido que reponer inventario, un inventario relativamente agotado en la última parte del año, en la primera parte del siguiente, tienen que reponer inventario y pagar. Y eso implica una demanda importante de dólares. Hay un tema cíclico ahí. Pero de todas maneras el Banco Central tiene suficientes reservas. Quizás ahí el tema es que a veces el Banco Central es demasiado celoso con el movimiento del tipo de cambio y se le ha dicho también que debería ser un poquito más flexible. Y entonces... Pero eso significaría que la tasa oscilaría mucho más. Que la tasa se devalúe un poquito más aceleradamente. Porque un control del tipo de cambio tan fuerte, tú dices, pero es que eso controla los precios y demás. Sí, pero también te lastima el empleo. ¿Por qué te lastima el empleo? Porque tú no puedes exportar suficiente. Con una tasa de cambio anclada, las exportaciones salen muy caras y todo el empleo que se asocia a las exportaciones está comprometido. Igualmente la producción nacional que compite con las importaciones. Explícanos eso, bueno, no lo entiendo. Porque cuando tú vendes dólares reciben pesos. Ya, si tú tienes anclado el tipo de cambio, los exportadores reciben menos pesos, por así decirlo, por los mismos dólares que exportan. No pueden ser competitivos en el mercado internacional, no pueden vender y las exportaciones arrastran empleo. Y parte de las exportaciones dominicanas son intensivas en empleo. Ingresan divisas. Ingresan divisas. Y no en préstamos. Es correcto, eso es uno. Lo otro es que las empresas nacionales que compiten con las importaciones están compitiendo con importaciones baratas porque el dólar lo tienen anclado. Entonces las importaciones entran más fácilmente desplazando a la producción nacional, la industria, a veces la agricultura. Entonces, hay que tener, en mi opinión, hay que tener una política un poquito más flexible de la tasa de cambio, sin que eso implique de ninguna manera un tipo de cambio fuera de control. El peor de los escenarios es una devaluación acelerada, pero sí, frente a eso, responder con un tipo de cambio cuasi anclado, fijo, con una tasa de devaluación tan baja, me parece que es un extremo. Yo me movería a una posición un poquito más intermedia. Pavel, ¿cómo van a impactar esos 1.822 millones de dólares de los bonos en el crecimiento de la economía? Mira, lo que va a hacer el gobierno es que, en términos del mercado de divisas, empieza a haber mayor fluidez y contrarresta este tema de la aparente escasez de corto plazo que hay. Está llegando a 49. Debo decir que parte de la escasez a veces ha sido causada por un extremo cero del Banco Central en controlar el precio a que los bancos comerciales en particular venden divisas. Es decir, el Banco Central le mete presión, eso es lo que se conoce informalmente, le mete presión, le pone presión a los bancos para decirle, no me venda más de tanto. Y cuando hace una operación con una tasa de cambio un poquito más elevada, le dice, ¿pero por qué me vendiste a esto? Porque no quiere que se desalinee. Hay una presión, digamos, subjetiva o que no tiene que ver con regulación, sino digamos, hasta interpersonal. Y eso hace que los bancos se limiten en vender divisas. A veces eso fue lo que pasó el año pasado, te crea una cierta escasez. Porque si tú compraste a un precio y vas a vender a un precio que es casi igual que ese, no estás ganando nada, estás perdiendo y dices, no, entonces yo me aguanto con estos dólares a esperar que se aumente un poco más, entonces te crea un poco de escasez. Entonces yo creo que eso es un elemento. Ahora, volviendo a tu pregunta, yo creo que sencillamente el gobierno, digamos, va a tener un colchón de plata ahí que va a poder, digamos, distribuir el gasto que deriva de ese dinero en el tiempo. ¿Y cómo impacta en el cálculo del crecimiento económico la entrada de esos 1.822 millones? No impacta directamente.
porque el crecimiento económico se calcula a partir de lo que generan, de lo que produce la economía, principalmente el sector privado. Pero a la economía le puede entrar dinero porque esté exportando mucho y también porque esté cogiendo mucho prestado. Si el gobierno lo tiene en caja, no tiene ningún efecto inmediato, directo. Eso tiene efecto cuando el gobierno lo gasta. Okay. Entonces, al gastarlo, demanda más bienes y servicios, porque paga salarios y sueldos, paga obras, paga compra de materiales y suministros. El gobierno no lo coge prestado para guardarlo. Bueno, es mucho dinero. Es mucho dinero, pero tiene que guardarlo porque ya no va a tener mucho más crédito para el resto del año. Creo que tendría que colocar unos 500 millones de dólares más para completar la cuota de los 2.300 que fueron aprobados en el presupuesto. Entonces solo va a poder tomar 500 más en lo que resta del año. Tiene que guardarlo y administrarlo en el tiempo. Además, estamos hablando de que el déficit lo programa el mismo gobierno. Correcto. Es decir, ¿por qué hace un presupuesto con déficit? ¿Por qué? Porque por varias razones. Primero, porque no tiene suficiente ingreso. Y no se atreve a llamar a un diálogo al respecto, por las razones que discutimos antes, porque no tiene la calidad para hacerlo. Segundo, porque tiene un conjunto de gastos obligatorios que tiene que hacer, 4% de la educación, lo que se paga en justicia, lo que se paga en toda la botella, y luego que se roba. Y tiene una clientela política muy fuerte que impide que el gasto público pueda ser contenido. Efectivamente. Entonces está, digamos, en una interpretación generosa, está atrapado. Por sí mismo. Por sí mismo, por la forma en que hace política. Sí, exacto. Efectivamente. O sea, como la forma en que hace política es a través del clientelismo y el uso del gasto público para mantener apoyo. Y la propaganda. Entonces eso es una rigidez que le impide decir, ok, yo no voy a hacer que crezcan los gastos más, los ingresos me van a crecer al 7, 8, 10% y eso me va a permitir eventualmente cerrar la brecha fiscal y no endeudarme más. Pero lo que sigue creciendo es el gasto para sostener esa maquinaria. Bueno, todo esto que nos plantea indica que tenemos compromisos con organismos internacionales, con la banca internacional, que en muchas ocasiones también ponen presión. El Banco Mundial ha comenzado a hablar, aquí se habla del tema fiscal, el gobierno les resta importancia a eso, dice, no, estamos bien. ¿Qué es lo que dice el Banco Mundial? El Banco Mundial dice, digamos acá, 5 cosas. Primero que la eficiencia del ITEVIS es muy baja en la República Dominicana. La eficiencia del ITEVIS en la República Dominicana es un 63% de lo que es la eficiencia promedio en América Latina, que no es precisamente el continente con una mayor eficiencia en la recaudación de ese tipo. ¿Eficiencia es? Eficiencia significa que dada una tasa impositiva, tú deberías estar supuesto a cobrar una cantidad de dinero, pero realmente cobras mucho menos que eso. Y eso se deriva, dice el Banco Mundial, de 2 elementos. Primer elemento, lo que ellos llaman brecha de política, es decir, las exenciones. Y el segundo elemento es brecha de cumplimiento, es decir, fraude tributario, evasión, elusión. ¿Ya? De esas dos, el banco, interesantemente, le pone un poco más de peso a la brecha de incumplimiento, o la brecha de cumplimiento. Dice, ciertamente hay mucha exención, pero también es cierto, y tiene un poco más de peso incluso, que el problema está en la calidad de la recaudación y, por lo tanto, en la necesidad de fortalecer la capacidad de la administración tributaria para enfrentar el tema de la eficiencia del ITEVIS. Que acaba de superar los ingresos presupuestados. Pero tampoco es que a ver, a largo plazo, si eso se mantiene a largo plazo, es un éxito. Pero en un año digamos que te hace una diferencia relativamente pequeña. Claro, en un contexto de desaceleración del crecimiento económico, eso es importante. La ley de lavado puede hacer que crezcan por supuesto, las recaudaciones. No, lo que está haciendo la administración tributaria, yo creo que es absoluta, tenemos que apoyarlo, incentivarlo, que continúe en ese camino, pero eso es un camino de largo plazo, que en un escenario u otro hay que continuar. Y hay que estimular a la administración tributaria a continuar ese camino. Hay que recordar que el ITEVIS es la principal fuente de ingresos, con un 33% de todos los ingresos. Exacto. Son 5. Luego la eficiencia del impuesto sobre la renta para la persona jurídica, para las empresas, también es una de las eficiencias más bajas. Eso recauda el 20% de los ingresos tributarios en la República Dominicana, ¿no? Si se hace más eficiente, dice el Banco Mundial, pudiera recaudar hasta un 1% del PIB. Estamos hablando de más de 40.000 millones de pesos. El impuesto sobre la renta a las empresas. A las empresas. Y es que hay 2 elementos que hacen que la eficiencia de ese impuesto, del impuesto sobre la renta para las empresas, sea bajo. Uno, las exenciones.
pero otro es la enorme cantidad de deducciones que pueden hacer las empresas a la hora de declarar impuestos sobre la renta. La ley le permite un montón de deducciones que terminan haciendo la base imponible de las empresas chiquititas. Y entonces no puedes recaudar mucho. Hay que empezar a regular, hay que empezar a reducir, hay que empezar a estrechar ese tipo de deducciones. La capacidad de elusión. La capacidad de eludir, de abusar de la letra chiquita de la ley para decir, no, pero mira, yo lo que tengo que pagar de impuestos es sobre esta base. Y es una base súper estrecha. 3. Yo creo que ahí tiene que haber un compromiso también del empresariado. Hay una parte del empresariado que lo entiende, pero hay otra parte del empresariado que entiende que cualquier peso que pague de impuestos es un problema para ellos, cuando no están viendo que los bienes públicos son fundamentales para que ellos produzcan, y eso solo se financia con dinero del público, con dinero de impuestos con el cual ellos también tienen que contribuir. El tercero es la eficiencia del impuesto sobre la renta de las personas físicas. Eso recauda como un 10% más o menos de todo el total de ingresos. También está por debajo del promedio regional. Y hay todo un potencial allí para recaudar. Para que se tenga una idea, en la República Dominicana eso recauda cerca del 0.9 o 1% del PIB. En América Latina en promedio recauda 1.4, 1.5% del PIB. O sea que podemos hacer saltar el ingreso, el impuesto sobre la renta sobre las personas en un 50% si empezamos a enfrentar ese tema. Toda la cantidad de personas físicas no asalariadas que no pagan impuestos sobre la renta, que no hacen su declaración jurada, por ejemplo, profesionales independientes. Yo creo que ahí hay un espacio para mejorar la recaudación. Y ahí también tiene que haber un compromiso de parte de los profesionales independientes, pero de nuevo, tiene que haber un compromiso frente a una situación en la cual la lectura diga, este gasto va en una dirección adecuada y yo estaría dispuesto a financiar esto, porque además mi propio gasto personal de guachimán, de todos los bienes públicos, de lo que sea, yo también lo voy a ver. Nos quedan dos, Pavel. A ver, el tema de las exenciones. O sea, dice el Banco Mundial dice, las exenciones son muchas veces demasiado generosas y el efecto concreto que tienen esas exenciones no es suficientemente robusto. ¿Ya? Y en el caso de zonas francas es muy notorio. Ellos dicen, ha generado un efecto importante, las zonas francas son muy importantes, es verdad, pero la verdad es que el costo fiscal de eso es elevado, y no estamos hablando del costo de los aranceles, es decir, de que el hecho de que las empresas puedan importar insumos y reportar sin pago de impuestos, sino de la exención del impuesto sobre la renta específicamente. Cuando lo compara, el empleo que genera la exención a zona franca frente a la exención que genera alguna otra exención que genera las empresas del régimen nacional, dices, sale muy caro de zona franca. No vale la pena. Entonces, hay que eficientizar eso. No significa eliminarlo, significa graduarlo además, para que tú poder atraer la inversión que tú quieres. Porque ahora mismo tú le dices, si tú te instalas en zona franca, tú estás libre de impuestos. Yo no quiero eso. Yo quiero, si tú te instalas en zona franca, pero tú generas, qué sé yo, más de 100 empleos, o más de 500 empleos, inviertes más de 20 millones de dólares y además puedo aprender tecnológicamente, entonces yo sí te doy un tratamiento tributario excepcional. ¿Y el quinto punto? Y el quinto punto es el tema de la informalidad. O sea, tenemos que tener claro de que esta economía, este Estado no recauda lo suficiente en mucho, porque una gran parte de la economía está en la informalidad, está en la pobreza y en la precariedad. Y hay que elevar la cantidad de personas que están en la formalidad para poder hacer que formen parte del universo de contribuyentes, aún con tasas mucho más reducidas. Bueno, un tremendo reto si se trata de elevar las recaudaciones con una población que está indignada ante tanta corrupción. Vamos entonces a despedir a Pavel. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación.